Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre de la doctora Patricia Galeana, vamos a continuar con el curso de verano La historia del México presente de México, las reformas constitucionales. El día de hoy vamos a tener la quinta sesión de este curso con el doctor Héctor Fix Fierro, quien nos va a hablar sobre los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Voy a permitirme leer su semblanza curricular. El doctor Héctor Fix Fierro es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España, y doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Desde 1991 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000 y ha sido director de este instituto por 2 periodos. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado más numerosos artículos en revistas y libros editados por diversas instituciones académicas son Derecho Constitucional y Sociología del Derecho. En la actualidad imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, la Universidad Veracruzana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Colegio de México. Entre algunas de sus publicaciones destacamos Evolución de la Organización Político-Constitucional de México. En coordinación con el doctor Diego Valadez, publicó La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado con las reformas y adiciones hasta el año 2015. Este estudio fue publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cámara de Diputados. En colaboración con Sergio López Ayón, la modernización del sistema jurídico en el periodo 1970-2000. También el doctor Héctor Fix Fierro es coordinador de la obra que ya les comentaba, que tiene que ver con un texto para poder reordenar y consolidar nuestra Constitución. Esto en el sentido de que hemos visto que nuestra Constitución pues, ha ido creciendo mucho y él coordinó esta obra, que es una propuesta para que nuestra Constitución pueda tener un mejor orden en su contenido. También es consejero asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución y publicó esta obra para la Biblioteca Constitucional. Es voluntad del pueblo mexicano, es un estudio de nuestra propia Constitución que nos permite adentrarnos en sus 136 artículos de una forma ágil. Este libro forma parte de las publicaciones del Centenario de la Constitución, que se encuentra a la venta en la librería, y también ustedes lo pueden consultar en la página del Centenario de nuestra Constitución. Sin más, le cedo la palabra al doctor Héctor Fix Fierro y bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al maestro Francisco Burgoa por la presentación y a ustedes por su presencia esta tarde. Espero que si llueva sea durante la conferencia para que cuando termine salgamos y ya no nos mojemos y no tengamos problemas en ese sentido. Bien, pues me han invitado a hablar aquí del gobierno de 2 presidentes de la época contemporánea, a los que les tocó dirigir al país en tiempos difíciles y turbulentos. Normalmente tenemos la imagen de que fue una especie de, bueno, quizás salvo el 68, pero una especie de edad dorada donde había tasas de crecimiento elevadísimas que no hemos vuelto a ver, 6-7%, con una inflación muy baja, con un crecimiento de los salarios reales, con la industrialización, en fin, toda una serie de elementos, podríamos decir, de bonanza económica. Pero la verdad es que si profundizamos un poquitito más nos vamos a dar cuenta que fueron también épocas difíciles y que a estos 2 presidentes les tocó enfrentar problemas y situaciones que creo que todavía no se acaban de resolver. De manera que surge una especie de cuadro más complejo y contradictorio, pues parecido en algún sentido también a lo que vemos el día de hoy en México. Estudiando un poquito estos 2 periodos, llegué a la conclusión de que tiene mucho sentido tratar de hablar de ellos como si fuera un solo periodo, ¿no? Fueron 12 años de gran continuidad, en el sentido de que muchos de los problemas y las respuestas que dieron estos 2 presidentes a los problemas fueron
similares, hay muchos rasgos en común de ambos gobiernos, a pesar de que desde el punto de vista de su personalidad pues parecen muy disímbolos, muy distintos ambos presidentes. Entonces, para esta charla me he propuesto proceder de la siguiente manera. Primero, quiero presentar de manera general el contexto nacional e internacional en que se movieron ambos gobiernos, ambos presidentes, dando pues algunos elementos de la situación política, económica y social del país. Luego quisiera hablar también de manera general de las respuestas, las soluciones y las reformas que emanaron de esos gobiernos, para terminar con una breve valoración global de los dos presidentes. Y comienzo por el contexto internacional. Y el contexto internacional pues estaba definido principalmente por la Guerra Fría. La Guerra Fría fue este conflicto ideológico y político entre los Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y también sus aliados por, pues diríamos, la hegemonía mundial, ¿no? O sea, eran los ganadores de la Segunda Guerra Mundial que derrotaron aliados a la Alemania nazi, al Japón y a la Italia fascista, pero que una vez terminada la guerra pues había diferencias ideológicas y políticas muy importantes y se generó un conflicto que no desembocó en una guerra franca y abierta, pero que sí pues tuvo muchas repercusiones. Y en ese conflicto pues México realmente estaba como una especie de aliado de facto de los Estados Unidos, ¿no? Ya durante la Segunda Guerra Mundial pues México había formado parte de los aliados, había declarado la guerra a las potencias del eje, así que pues México en cierto sentido era también un país ganador de la guerra, pero en los años que siguieron, dado el conflicto de la Guerra Fría, pues realmente México pues casi por necesidad estaba más bien del lado de los Estados Unidos, de los países occidentales, pero nuestros gobiernos trataron de mantener hasta donde fue posible una independencia y una autonomía propia. Y un buen ejemplo de cómo se daban a veces estos movimientos de acercamiento y también de distancia con los Estados Unidos, pues fue lo que ocurrió con la Revolución Cubana. Recuerden ustedes, el 1 de enero del año 1959, Fidel Castro y sus guerrilleros llegaron a La Habana, tomaron La Habana, el dictador Batista huyó al exilio, y eso al poco tiempo pues tuvo repercusiones importantes en México y el resto de América Latina, ¿no? Generó mucha inquietud por el lado diríamos, de la izquierda, pues mucho entusiasmo, y por el lado de los grupos que podríamos llamar de derecha, pues más bien preocupación. Y México pues tuvo una política, podríamos decir, de simpatía y a veces incluso hasta, podríamos decir, de apoyo a Fidel Castro. Recuerden ustedes que estuvo exiliado aquí y que de aquí salió con el famoso barco Granma para concluir la revolución en Cuba. Y quizá, yo no sé si fue la intención del gobierno mexicano de esa época, pero en el fondo pues compró una especie de póliza de inmunidad, podríamos decir, para que la Cuba pues que intentó exportar la revolución a otros países de América Latina, Venezuela, Bolivia, etcétera, pues que en México no hubiera estos brotes, al menos con apoyo cubano, y en alguna ocasión el mismo Fidel Castro lo dijo casi con todas sus letras, ¿no? Que tenía tal respeto y tal consideración por el gobierno de México que pues iba a respetar totalmente la soberanía y la no intervención en asuntos internos, ¿no? México pues se opuso durante el gobierno del presidente López Mateos a la expulsión de Cuba de la OEA. En 1962 Estados Unidos pues logró que la OEA tomara la resolución de expulsar a Cuba. El canciller mexicano dijo que bueno, pues sí, había una incompatibilidad entre tener un gobierno marxista-leninista y los principios de la OEA, pero la Carta de la OEA no preveía ningún
mecanismo de expulsión de un país, así que México no estuvo de acuerdo, ¿no? Pero en ese mismo año se dio también la llamada crisis de los misiles, ¿no? Acuerden ustedes estas armas que envió la Unión Soviética a Cuba y que generó pues un enfrentamiento que estuvo a punto de llevar al mundo a una guerra mundial, y en ese caso pues México sí se alineó claramente del lado de los Estados Unidos, ¿no? México, el gobierno de México criticó, por ejemplo, el golpe militar en Brasil, que me parece que fue en 1964, y ya con el presidente Díaz Ordaz la invasión de República Dominicana por los Estados Unidos en 1965. Realmente el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Johnson pues endureció la línea de no permitir en América Latina que el socialismo, el comunismo ganara espacios, y esto implicó en muchos lados apoyar, lograr el derrocamiento de gobiernos electos e imponer gobiernos militares. En la escena internacional, pues México buscó presentarse como un país moderno, como un país donde había progresos, ¿no? Y aquí fue donde el gobierno del presidente López Mateos tuvo una actitud diplomática muy activa, buscó y obtuvo la realización en México de los Juegos Olímpicos de verano, ya casi era más bien otoño, porque se inauguraron el 12 de octubre de 1968, ¿no? Y fue la primera vez que hubo unos Juegos Olímpicos de la era moderna en un país en desarrollo, y también el Campeonato Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en 1970. Entonces fue el gobierno del presidente López Mateos el que buscó la candidatura y logró que se les concedieran a México, pero se realizaron durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz. El presidente López Mateos, como les decía yo, tuvo una actividad diplomática muy intensa, hizo muchos viajes y recibió a muchos gobernantes extranjeros, visitó los Estados Unidos y Canadá, casi todos los países de América del Sur y Europa Occidental, además de Indonesia, Japón, las Filipinas, y de ahí le vino aquel apodo que le pusieron del presidente López Paseos, ¿no? Que en esa época a lo mejor era hasta quizá de simpatía. Y por el otro lado, nuestro país recibió a muy importantes gobernantes del extranjero, por ejemplo el presidente Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, y por supuesto al presidente Kennedy y a su esposa en el año de 1962, y si ustedes ven las crónicas y las fotografías de la época, pues parece que le dieron un recibimiento que yo creo que ni el Papa Juan Pablo II obtuvo, ¿no? En algún momento fue una apoteosis. México también promovió algunas importantes iniciativas de política exterior, como la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina, que se conoce como Tratado de Tlatelolco, se firmó en el periodo del presidente Díaz Ordaz, y se creó un organismo que se llama OPANAL, que fue el encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, y la sede estuvo y me parece que todavía sigue vigente en México. Quizá esta fue una consecuencia de la crisis de los misiles, ¿no? Se vio claramente que podían también llegar a estacionarse armas nucleares en el continente, y México promovió pues que hubiera un tratado que formalmente prohibiera esto, lo cual pues no necesariamente nos salva de la guerra nuclear, pero al menos que nadie pueda decir después que participamos en ello, ¿no? Durante el gobierno de López Mateos también México se acercó al llamado movimiento de países no alineados, que promovía, por ejemplo, países como Yugoslavia bajo el mariscal Tito, o la India. La idea pues era una especie de movimiento de países que realmente no pertenecían o no querían pertenecer a ninguno de los dos bloques, y también se promovió la integración económica de América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Entonces, vean ustedes que pues desde el punto de vista de la política exterior fue una época difícil. La geografía y el resultado de la Segunda Guerra Mundial pues prácticamente nos imponía la necesidad de
tener esta alianza de facto con los Estados Unidos, y además pues también en términos de ideología y de orientación política, pues no había en México quizá una mayoría para pensar en un gobierno socialista, pero sí había fuertes simpatías en algunos grupos políticos importantes, y el evento de la Revolución Cubana pues removió muchas de esas inquietudes, y pues al final eso determinó también que el gobierno mexicano, el gobierno de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz, pues tuviera que tomar una línea que a veces se inclinaba más para un lado y a veces más para el otro, siempre tratando de mantener una cierta autonomía y una decisión propia. Pasemos a hablar ahora del contexto económico. El gobierno del presidente López Mateos inició en condiciones económicas difíciles. Parece ser que en el año de 1958, en razón de que hubo varios movimientos políticos, los ferrocarrileros, en fin, había huelgas, incertidumbre, pues provocó, como sucede muchas veces, una fuga de capitales, había fuertes presiones para una devaluación del peso frente al dólar, pero finalmente no se realizó esta devaluación. Y entonces el nuevo secretario de Hacienda, el licenciado Antonio Ortiz Mena, que interesantemente también continuó en su cargo durante todo el gobierno del presidente Díaz Ordaz, de manera que podemos ver esos 2 años como también con una gran continuidad desde el punto de vista económico. Inició una política que se denominó del desarrollo estabilizador, el famoso desarrollo estabilizador, y básicamente de lo que se trataba era de lograr estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, fomento del ahorro, de la inversión privada, tanto nacional y extranjera, y al final pues mantener un equilibrio, unos buenos números de tipo macroeconómico, ¿no? Y los datos que pude yo encontrar pues nos dicen que sí, que hubo digamos buenos resultados en algún sentido. Entre 1963 y 1971 la economía creció a un ritmo anual del 7%, ¿no? Eso ya está así como de sueño, ¿no? En las nubes, pensar llegar a esas tasas de crecimiento. La inflación promedio fue de menos de 3% al año. El Producto Interno Bruto per cápita aumentó anualmente el 3%, es decir, los mexicanos, bueno, en números globales, cada año aumentaban su riqueza en un 3%. El tipo de cambio frente al dólar se mantuvo en ese mítico 12.50, que fue un tipo de cambio que duró 22 años, desde 1954 hasta 1976. Aumentó el empleo, avanzó la industrialización, se hizo un gran esfuerzo de construcción de infraestructura, ¿no? De carreteras y de presas y de muchísima obra pública. Sin embargo, un poquito bajo la superficie ya se anunciaban varios problemas que se agudizarían con el tiempo, y viendo las cosas en perspectiva, me parece que durante el gobierno del presidente Echeverría era cuando se debían haber tomado algunas de estas decisiones correctivas, y el presidente Echeverría siguió otra línea, ¿no? Decidió, digamos, seguir por esta, más de lo que habían hecho los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz, ¿no? Y al final pues eso llevó a las devaluaciones y a las crisis sexenales que se anunciaron desde mediados de los años 70, ¿no? El gobierno propuso, por ejemplo, en 1960 había una idea de hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos. Esto es un problema cíclico del país, y finalmente pues hubo oposición y no se pudo aprobar, pues no se pudieron revisar subsidios a la industria privada, todo el sistema de protección comercial, la llamada sustitución de importaciones. Aumentó la participación del Estado en un número creciente de industrias, ¿no? Y la pregunta era, bueno, ¿tiene que el Estado ponerse a fabricar vidrio o ponerse a fabricar, qué sé yo, bicicletas? Esa era una pregunta. Y sobre todo, a partir de mediados de los años 60,
también empezó a crecer la deuda externa. Es decir, finalmente, aunque se hizo mucha obra pública, pero finalmente la deuda externa, según estos datos, creció de manera importante. Entre 1960 y 1968, la deuda externa del país pasó de 813 millones de dólares a 2.500 millones, o sea, se multiplicó por 3, ¿no? Y claro, pues ahora nos parecerá que son cifras manejables, pero fue una tendencia que continuó después con el presidente Echeverría. En su gobierno se multiplicó la deuda externa por 4 o 5 veces, y luego con el presidente López Portillo pues creció hasta niveles tales que ya no se pudo pagar, y eso desencadenó una crisis financiera muy, muy grave, ¿no? Fue una época donde estos números económicos pues permitieron hacer una redistribución, ¿no? Digamos, en generar mayor acercamiento, mayor igualdad, pero los beneficiarios de esta redistribución fueron sobre todo las clases medias urbanas, ¿no? Los habitantes del campo pues algo recibieron de ese incremento de la riqueza, pero al final, como sucede hasta el día de hoy, pues fue una ganancia muy menor, y finalmente pues se mantuvo la situación general de pobreza en el campo. Si pasamos ahora a ver el contexto político y social, bueno, pues el elemento común y constante de los dos gobiernos es la hegemonía electoral y política del Partido Revolucionario Institucional. Simplemente hay que recordar que el presidente López Mateos ganó la elección presidencial de 1958 con el 90% del voto, y el presidente Díaz Ordaz en 1964 con el 89%, prácticamente lo mismo, ¿no? Y además el Partido Revolucionario Institucional pues tenía la mayoría, casi el monopolio de todos los cargos legislativos, de las cámaras del Congreso de la Unión, de los congresos locales, prácticamente todos los municipios y los ayuntamientos. El único partido que era más independiente de oposición era el Partido Acción Nacional, que nunca obtuvo más del 12% de la votación nacional, y hubo pues algunos episodios que se estudian ahora como episodios de elecciones fraudulentas, ¿no? Como por ejemplo en 1961 en San Luis Potosí, el doctor Nava, que había logrado ser electo presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí contra la voluntad del que era entonces el cacique de San Luis Potosí, el don Gonzalo N. Santos, pues en 1961 no logró la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, y aunque se presentó a la elección, pues no lo dejaron ganar, ¿no? Y además el sistema político pues mantenía un control muy férreo sobre las organizaciones obreras y campesinas, desalentando e incluso también reprimiendo la disidencia y los intentos de conformar organizaciones independientes, ¿no? Es decir, pues sí había, digamos, simpatía y políticas favorables a los obreros y a los campesinos, pero siempre que fueran las organizaciones oficiales, las organizaciones que formaban parte de la estructura del sistema político. Sin embargo, pues empiezan a acumular los desequilibrios, las desigualdades económicas y sociales, y pues también los excesos en el control político y a veces en la represión, pues generaron muchos movimientos de inconformidad y de formación de nuevos movimientos sociales, ¿no? Hubo invasiones de tierras por grupos campesinos. En 1958 y 1959 hubo una huelga de los trabajadores ferrocarrileros por aumentos salariales, y a los cuales se unieron en solidaridad otros trabajadores. Iniciando el gobierno del presidente Díaz Ordaz, hubo un movimiento de médicos residentes e internos de las instituciones de salud pública que también pedían un alza salarial, y que después rechazaron de manera tajante
que se les incorporara al sindicalismo oficial. Entre 1966 y 1968 hubo varios movimientos de inconformidad estudiantil en Michoacán, en Durango, en Nuevo León y por supuesto aquí en la Ciudad de México en 1968. Hubo también los primeros brotes guerrilleros, ¿no? Aquí sí, aunque el gobierno de Cuba no trató de alentar este tipo de cosas, pero aquí pues había grupos que sí pensaban que podían hacer algo similar, y justamente el 23 de septiembre de 1965, y de ahí viene la famosa Liga Comunista 23 de septiembre, hubo un asalto al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, ¿no? Me imagino que un poquito siguiendo el modelo del asalto al cuartel Moncada en Cuba en 1953. Entonces, pues estaba, digamos, la situación política en bastante ebullición, y por si fuera poco, pues también hubo inconformidades dentro del mismo sistema político, ¿no? Por el lado de la izquierda se formó en 1961 el Movimiento de Liberación Nacional, con la participación y muy alrededor del expresidente Lázaro Cárdenas, que había empezado a expresar pues críticas y desacuerdos con el gobierno del PRI, sus políticas. Era un movimiento que se aglutinaba mucho también por la simpatía y el apoyo a la Revolución Cubana, y había quien pensaba que pues en México era posible quizá, si no hacer una revolución en el mismo sentido, sí revitalizar a la Revolución Mexicana en esta idea, diríamos, más próxima a las políticas que hubo en México en los años 30, justamente con el presidente Cárdenas, ¿no? Al final el presidente Cárdenas decidió no romper con el sistema, pero seguramente pues estas intervenciones públicas causaron al presidente López Mateos pues algo más que incomodidad, ¿no? Recuerden ustedes que había, no sé si en esa época, pero durante mucho tiempo la regla no escrita de que un presidente que había dejado el gobierno pues se iba a su casa, no, digamos, hablaba públicamente, por supuesto que no criticaba al presidente en funciones, ya había tenido su oportunidad y pues había que respetar, ¿no? Pero el general Cárdenas pues sí había empezado a mover un poco la inconformidad. Y también desde la derecha hubo grupos y movimientos empresariales, grupos católicos que tenían pues también su preocupación y su inquietud, ¿no? Oponerse a la Revolución Cubana, a cualquier política que pudiera parecer socialista o socializante, y esa fue una de las razones de su oposición a la introducción del libro de texto gratuito y único en las escuelas, que fue una decisión, una medida que se tomó en 1960, ¿no? Con la idea de que pues estaba afectando la libertad de los padres para escoger la educación a los hijos, ¿no? Pensaban que a través de los libros de texto gratuitos, y hasta la fecha sigue habiendo luego estas críticas e inconformidades, pues eran una forma de transmitirles a los niños pues una visión del país, de la historia y de muchas cosas que finalmente pues no permitían otras visiones, ¿no? Y yo creo que todos estos movimientos, digo, salvo aquellos que tenían una idea de la violencia, del cambio por la violencia, pues creo que metían al gobierno en una situación muy difícil y en un dilema. ¿Y cuál era este dilema? Pues todos estos movimientos lo único que exigían era algo que la Constitución ya garantizaba, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, ¿sí? El voto, el respeto al sufragio efectivo, pues era hasta el lema del gobierno, ¿no? Todo eso ya estaba en la Constitución, y lo único que hacían estos grupos es decir, bueno, pues nosotros estamos exigiendo lo que ya está en la Constitución, y era un gobierno que tenía la Constitución como una especie de símbolo, ¿no? Y entonces pues estaba muy difícil, ¿no? Eso, digamos, ese era claramente, pues no sé cómo decir, se me ocurre esta expresión y perdón si a lo mejor es desatinada, la cuerda con la que ahorcaban al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente pues cualquier medida que tomaran
en contra de estas exigencias, pues en el fondo estaba claro que implicaba desobedecer y violar la Constitución, ¿no? Si hubieran exigido otras cosas que no estaban en la Constitución o que hubieran sido, digamos, de otro tipo, bueno, pues el gobierno podría decir esa no es mi línea y si no están de acuerdo, pues esta va a ser la solución. Pero exigir algo que estaba en la Constitución y que el gobierno evidentemente no lo respetara, pues sí, realmente sí empezó a socavar la legitimidad del sistema, y después de lo que ocurrió en 1968, pues creo que finalmente tuvo consecuencias importantes para el desarrollo político posterior. ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Cuáles fueron las soluciones? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las reformas de los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz? Como yo les comentaba, pues se vieron muy atacados, muy presionados desde afuera, desde adentro, desde la derecha, desde la izquierda, ¿no? Y por eso pues creo que no es comprensible que las respuestas de sus gobiernos parezcan contradictorias, ¿no? Pero la verdad es que sí enfrentaban un dilema muy difícil, ¿no? Como lo dice la doctora Soledad Loaesa en un ensayo que hizo sobre este periodo, dice, bueno, pues por un lado mantener a toda costa el sistema establecido, ¿sí? Traía el riesgo de producir más inconformidad e incluso una rebelión abierta, ¿no? Es decir, el autoritarismo, la imposición a fuerza del sistema como se encontraba, pues eso iba a generar más resistencia, más inconformidad, ¿no? Pero también por el otro lado hacer algunas reformas, hacer algunas concesiones, ¿no? Por supuesto, pues también podían generar inconformidad de quien tuviera que pagarlas, cuyos intereses se afectaran, pero también podían ser fuente de disrupción y de inestabilidad, ¿no? Y una cosa que uno puede ver en el caso de muchas revoluciones es que empiezan con reformas. O sea, las revoluciones no han empezado así de golpe de la nada, sino que muchas veces empiezan con reformas, y entonces hay grupos que les parece que esas reformas son insuficientes y se lanzan pues a una inconformidad todavía mayor, ¿no? Entonces lo que hicieron los gobiernos de estos dos presidentes pues fue hacer las dos cosas, ¿no? Mantener el status quo y también hacer algunas concesiones, algunas reformas, pero claro, no en la misma medida. Yo creo que la respuesta principal fue la de mantener y reforzar el status quo y el control político, es decir, mantener la estabilidad pues casi a toda costa, ¿no? Dice la doctora Loaesa que era una preocupación de Adolfo López Mateos y una obsesión de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? A mí me da la impresión de que el presidente Díaz Ordaz pues en el fondo se sentía incomprendido, ¿no? Porque él pensaba que cualquier ataque a la figura presidencial pues en el fondo era atacar los intereses del país, era atacar los intereses nacionales, las instituciones, la estabilidad política. No es porque fuera él, Gustavo Díaz Ordaz, sino por lo que él representaba, y le parecía que quien no entendía esto pues realmente estaba afectando de manera grave al país. Para mí es un poco la explicación de por qué la reacción del 68. Hubo algún intento de negociación con los grupos inconformes, ¿no? Hubo algunas pequeñas concesiones, pero cuando en algunos casos estos grupos se mantenían en una cierta intransigencia, pues la respuesta inmediata fue después la represión, ¿no? Y creo que lo que se pone de manifiesto es que no había realmente canales institucionales de comunicación y de negociación con los distintos grupos de la sociedad, ¿no? Era el presidente y prácticamente abajo de él nada, y la sociedad que podía apoyarlo o negarle ese apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los líderes ferrocarrileros de la huelga del 58 y del 59, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, pues se fueron a la cárcel por más de 10 años acusados de disolución social, entre otros delitos. Hubo varios asesinatos de líderes campesinos, el más conocido fue Rubén Jaramillo en 1963, que nunca se esclareció
quién fue. Hubo despido en masa de médicos, de ferrocarrileros. Los médicos, hay testimonios de que nunca los volvieron a dejar ejercer en las instituciones de salud pública, es decir, no solo los despidieron, sino que nunca más los dejaron regresar. Y por supuesto, pues conocemos la trágica historia de la represión del movimiento estudiantil en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y en el caso de López Mateos, pues a lo mejor pues resulta más difícil de entender cuando él mismo, en alguna declaración que hizo y que causó mucho revuelo, dijo que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Pero claro, pues la Constitución era un poquito lo que el presidente quería que dijera. La otra cara de la política de control y de represión fue que ambos presidentes pues trataron de aumentar los beneficios y diríamos las concesiones de política, sobre todo económica, de política de bienestar en la línea del nacionalismo revolucionario, pues para los grupos que le daban mayor sustento al régimen, ¿no? Aquí podemos mencionar el aumento de la intervención del Estado en la economía. En 1958 se hace una reforma a la Constitución que refuerza todavía más el monopolio del Estado en la explotación petrolera, porque se prohíbe cualquier clase de contrato con particulares. En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica. No fue una expropiación como la de 1938, sino que el gobierno compró las acciones de las empresas que eran extranjeras, pues de una manera, en términos favorables. Se aumentó de manera significativa el presupuesto en salud y en educación. La verdad es que la situación educativa del país pues era bastante dramática, y entonces hubo un programa de construcción de escuelas. Ya mencioné yo los libros de texto gratuitos, y sin embargo en 1970, cuando terminan estos dos gobiernos, pues la situación educativa sigue siendo muy precaria, con una tasa de analfabetismo relativamente alta, ¿no? Frente a la inconformidad en el campo, López Mateos y Díaz Ordaz refuerzan la repartición de tierras, ¿no? Los datos que yo encontré fueron que López Mateos repartió 16 millones de hectáreas y Díaz Ordaz 24 millones. Según esto, pues fue el presidente que más tierra repartió. Si ustedes lo suman, da un 20% del territorio nacional, ¿no? La pregunta es, si ya se habían repartido las mejores tierras, pues ¿qué fue lo que repartieron López Mateos y Díaz Ordaz, ¿no? Pero finalmente pues fue con una idea de mantener la tranquilidad del campo, ¿no? Con López Mateos pues hubo varias reformas importantes que tenían que ver con la situación de los trabajadores. Se inició la redacción de una nueva ley federal del trabajo, que finalmente se promulgó hasta 1970, todavía con el presidente Díaz Ordaz, y que fue una ley, pues hasta la fecha es la ley vigente, que pues se entendió como una manera muy garantista para los trabajadores, aunque eso no implicó reducir el control que se tenía sobre el movimiento obrero, ¿no? Se publicó una ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas en 1961, se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se introdujo en la Constitución el reparto de utilidades en el artículo 123, se iniciaron los trabajos para la creación del Infonavit, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que finalmente se estableció formalmente con el presidente Echeverría, y se reformó el artículo 123 para crear un apartado B. El artículo 123 tiene dos apartados: el apartado A, que es el que tiene los derechos de los trabajadores que están, diríamos, en la economía privada, que es el texto que viene de 1917, y en 1960 ya había un estatuto que regulaba las relaciones laborales de los trabajadores del Estado. Esto se elevó a nivel constitucional,
hubo algunas pues concesiones interesantes, pero al mismo tiempo iban los mecanismos de control de los trabajadores del Estado, ¿no? Era muy difícil que los trabajadores del Estado pudieran hacer huelga, ¿no? La Constitución habla hasta el día de hoy de que tiene que haber violaciones generalizadas del contrato colectivo de trabajo, y por supuesto la principal pinza del control pues era el sindicato único, ¿no? En las dependencias públicas no podía haber más que un solo sindicato, y eso pues obligaba a una disciplina interna muy fuerte. Fue hasta muchos años después que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la idea de que solo pudiera haber un sindicato. Había un sindicato titular del contrato colectivo, pero los trabajadores podían organizarse en otros sindicatos. Y finalmente también es la época de la creación del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Entonces, el presidente López Mateos, que en el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines había sido secretario del Trabajo, pues tomó toda una serie de medidas y de políticas que pretendían pues ser favorables para los trabajadores, pero por supuesto sin poner en riesgo, sin cuestionar, diríamos, el control del sistema político sobre el movimiento obrero organizado. Y finalmente, los dos gobiernos introdujeron algunas reformas que podríamos llamar reformas democráticas, reformas que implicaban alguna liberalización, algún avance en el desarrollo democrático del país. La primera reforma importante pues fue la de los diputados de partido, es decir, hasta el gobierno del presidente López Mateos, pues los partidos de oposición obtenían muy pocos diputados, ¿no? Porque todo era a través del sistema de diputados de mayoría, entonces ganaban muy pocos distritos. Y en algún momento el sistema se dio cuenta pues que sí necesitaba, para legitimarse, alguna presencia más que simbólica de otros partidos, entonces crearon los llamados diputados de partido, que es una especie como de representación proporcional. La regla era que los partidos que obtuvieran, que los que obtuvieran más de un cierto número de triunfos de mayoría no tenían derecho a esto, pues claramente el PRI estaba excluido, pero los partidos que obtuvieran al menos 2.5% de la votación nacional tenían derecho a acreditar 5 diputados y un diputado más por cada 0.5% que aumentara su votación hasta un total de 20. Y este fue, un antecedente muy importante de la reforma política de 1977 y de la introducción de la representación proporcional en el sistema electoral. En 1972, me parece, con el presidente Echeverría se hizo una modificación, se bajó el umbral a 1.5%, porque aún era difícil para muchos partidos obtener el 2.5%. Y les digo, fue la manera como se amplió la representación política en la Cámara de Diputados hasta el año 1977. Luego, una reforma importante fue la del otorgamiento del voto a los 18 años. Esto se publicó en 1969 con el presidente Díaz Ordaz. Se hizo por una promesa que él hizo desde el inicio de su gobierno. Creo que después del 68 a lo mejor se arrepintió, pero ya estaba difícil, digamos, echar eso atrás, entonces finalmente fue una reforma importante. Se suprimió el famoso delito de disolución social del Código Penal, ¿no? Fue una figura delictiva que se introdujo en el Código Penal en la época del presidente Ávila Camacho, y básicamente la idea era pues aplicarles este delito a los que sabotearan o fueran enemigos de México. Piensen ustedes en el ambiente de la guerra, pero después eso se quedó en el Código Penal y tristemente los gobiernos posteriores pues lo utilizaron para perseguir a disidentes políticos, ¿no? De esto acusaron a los líderes ferrocarrileros y claro, pues casi cualquier actividad que el gobierno interpretara como hostil
a los intereses nacionales, pues implicaba cometer el delito de disolución social. Entonces, el mismo presidente Díaz Ordaz, en uno de sus informes, me parece, no sé si en el de 68 o de 69, dijo que si lo que se quería era que esto desapareciera del Código Penal, pues él no estaba de acuerdo, pero no se iba a oponer. Y finalmente se derogó, y los que estaban en la cárcel acusados de este delito, pues salieron inmediatamente en libertad. Y finalmente también hay que mencionar que hubo un intento de reforma interna del PRI cuando el presidente era Carlos A. Madrazo, en 1964, 65, por ahí. Lo que he leído yo, pues, es que sí había simpatía y algún apoyo por parte del presidente, pero finalmente pues no se logró, y luego Madrazo al poco tiempo murió accidentalmente en un avionazo. Hay quien dice que esto pues no fue del todo accidental, pero yo creo que ya es conceder demasiado a las teorías de la conspiración. Y paso entonces a la valoración final, si se puede decir así, ¿no? Por supuesto no pretende ser una última palabra, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, pues no diré nada nuevo si dijera yo que, como todos los gobiernos, pues los gobiernos de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz fueron gobiernos con claroscuros, ¿no? Tuvieron pues decisiones atinadas y tuvieron también decisiones muy desafortunadas, pero lo que yo creo que es muy importante tomar en cuenta es que fueron momentos difíciles. Yo no sé si todos los momentos que ha vivido nuestro país han sido difíciles, a lo mejor sí, pero esos fueron momentos realmente complicados. Entonces, esta imagen que a veces se tiene de una especie de edad dorada económica, donde, bueno, pues sí, había desigualdad y muchas cosas, pero se avanzaba y había un crecimiento económico muy grande, pues sí, pero el costo fue elevado. Y creo que se dan dentro de un ciclo histórico de cambios y de reformas que todavía no concluyen, ¿no? Yo pienso que, a pesar de que se piensa de que el 68 fue un antes y un después, pero tampoco fue una ruptura tan grande que no podamos establecer una continuidad importante con esos dos gobiernos, ¿no? Yo creo que dejaron lecciones que algunos gobiernos posteriores aprovecharon en mayor o menor medida, ¿no? La necesidad de hacer reformas democráticas, ¿no? Que reconocieran y garantizaran la pluralidad política y social, la necesidad de combatir más la pobreza y la desigualdad, la inseguridad, la impunidad, y sobre todo creo que es muy importante la idea de que la única vía legítima para lograr estos cambios es a través de la Constitución, las leyes y las instituciones, ¿sí? Creo que a pesar de esta tentación que hay luego de tratar de cambiar las cosas por la violencia, creo que sí hay una conciencia social bastante amplia y bastante profunda de que con la violencia pues no se vamos a lograr, sí, muchas gracias, de que con la violencia realmente no vamos a lograr cambios, ¿no? Entonces nos ha tomado mucho tiempo, pero México pues ha tenido un avance democrático con sus asegúnes, pero que ha sido con cierto orden, con cierta paz, con cierta estabilidad. Les decía yo que está claro que los gobiernos de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz pues no contaron con canales de comunicación y de negociación, ¿no? A veces pues el mismo presidente intervenía directamente, ¿no? El presidente Díaz Ordaz recibió a los líderes del movimiento médico, pero bueno, pues en ese momento ¿qué les podía decir? No les concedió realmente gran cosa, y después vino la represión, y entonces pues el presidente era el que directamente quedaba mal, y me parece que un poco algo de eso lo vemos ahora con el gobierno actual, ¿no? Donde el presidente es el que tiene que entrar a veces directamente al quite de muchos problemas, y uno dice, bueno, ¿y dónde están los colaboradores que deben apoyar al presidente en resolver problemas, ¿sí? Y no dejar que el presidente, pues tomando la decisión que quiera tomar,
quede, digamos, expuesto y sea objeto directo de crítica y de descalificación. Y este aislamiento de la presidencia creo que finalmente tuvo un costo muy alto para los dos presidentes, ¿no? Ustedes saben que el presidente López Mateos pues tenía problemas serios de salud, tenía unas migrañas tremendas que al final resultaron en que tenía un número grande de aneurismas cerebrales y murió al poco tiempo de terminar su gobierno en el año 1969. Y bueno, para el presidente Díaz Ordaz pues también, ¿no? Lo que ocurrió en Tlatelolco pues lo marcó a él también en lo personal, y murió relativamente pocos años después de un cáncer, me parece, de colon, que seguramente pues también fue consecuencia de toda esta situación, ¿no? Y entonces el haber construido una presidencia imperial, como la llama Enrique Krause, ¿no?, la figura central y única del sistema político, fue un avance para el país porque implicó institucionalizar el poder presidencial, ¿no? Al final hay que reconocer que el sistema del PRI logró lo que no logró don Porfirio Díaz, que fue institucionalizar el poder presidencial y lograr la transmisión pacífica, pero en el momento que empezamos a desmontar esa presidencia, cuando ya resultó excesiva y disfuncional, pues nos damos cuenta que no había alrededor las instituciones que pudieran, digamos, recibir el poder que se distribuía, y creo que todavía estamos pagando los costos, ¿no? Y ya para concluir, ayer se me ocurrió que hay un personaje de la época de la Revolución Francesa, Madame de Staël, que se le atribuye haber dicho que comprender todo es perdonar todo. Y bueno, pues yo no sé si nos toque perdonar a los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz por sus errores o lo que hayan hecho en contra de los intereses del país, pero lo que sí estoy convencido es que sí tenemos que entender, tratar de entender ese periodo, porque nos dice mucho sobre el nuestro, y además pues considerarlos pues en su personalidad, en su rol histórico y en su circunstancia, creo que nos ayuda a tener una visión más profunda, que supere pues lo que para muchos pues es una condena que muchas veces no tiene matices. Pues muchísimas gracias por su atención.